Siempre al amanecer, mi camino a recorrer me llama y me lleva. Hola oyentes de Radio Sefarad y bienvenidos a Caminar el Judaísmo junto a Ethel Barilka, como todas las semanas. ¿Qué tal, Ethel? Muy bien, Jorge, ¿cómo estás tú? Yo muy bien y con ganas de ver por dónde nos va a llevar la interpretación de la parashá de esta semana, que es Jucat. Así es, esta parashá, Jucat, yo creo que es un punto de inflexión interesante, sobre todo si la leemos un poco a la luz de las dos parashot anteriores, que si bien no hemos tenido oportunidad de conversar la semana pasada, vale la pena recordar a lo mejor a los oyentes que la semana pasada leímos la parashá de Koraj, en la que Korah, junto con 250 miembros del pueblo, se rebelan ante la autoridad de Moshe y Aarón. De alguna manera, si vemos las últimas parashot, a pesar de tratarse de momentos históricos diferentes, que enseguida vamos a hacer referencia a ellos, de alguna manera todas tienen en común que apuntan o tocan el tema del liderazgo. Hace 2 semanas leímos la parashá de Shlach Lecha, en la cual, si recordamos un poquito, Moshe envía a los exploradores a explorar la tierra, ¿sí? De alguna manera esto tiene que ver con el liderazgo de Moshe, que no logra, por decirlo así, fácil, que no logra convencer a los líderes de las tribus que la conquista que está prevista va a ser posible, y como que manda entonces a los exploradores para que se cercioren o verifiquen qué es lo que hay en esa tierra, y al regreso, como todos conocemos ya esta historia tan famosa, solo 2 de ellos relatan la verdad, y una de las consecuencias de este episodio es el castigo o la decisión de Dios de que esta generación no debe entrar a la tierra de Israel. Continuando con eso, entramos en Parashat Korah con la rebelión de Korah, y ahora llegamos finalmente a Jucat, donde acontecen algunas cosas muy interesantes en relación a esta secuencia. En primer lugar, vale la pena ver que entre una parashá y otra, que para nosotros es simplemente un doblar de página, han pasado 40 años. Los 2 episodios anteriores son antes, ¿sí? O sea, del deambular en el desierto 40 años, mientras que los episodios de Parashat Jucat son posteriores. Sin embargo, cuando lo leemos parecería como que estamos hablando de una sola historia en el mismo momento, pues no, darnos cuenta que estamos hablando de 2 momentos históricos diferentes, y otra vez aquí el liderazgo de Moshe de alguna manera es puesto a prueba. En la parashá anterior, el liderazgo de Moshe es puesto a prueba con el gran desafío de poder contrarrestar la rebelión, procurando la unión del pueblo, o mejor dicho, la no disgregación del pueblo, mientras que en esta parashá encontramos un Moshe totalmente diferente, enojado con el pueblo, y que de alguna manera va a cometer una acción por la cual va a ser castigado, que es el golpear la roca para que emane de ella agua. No sé si hasta aquí más o menos el contexto queda claro. Uh-huh. Sí, esto es como en las películas estas, que es la segunda parte, 40 años después. 40 años después. Y otro episodio, 2 episodios muy importantes en esta parashá también, que también podemos encontrar entre ellos un nexo que no parecería casual y que también tiene que ver con el liderazgo, es la muerte de Miriam al principio de la parashá y la muerte de Aarón al final de la parashá. Como si estos 2 fallecimientos dieran de alguna manera el encuadre del relato que va a ir en el medio. Y creo que es importante porque también encontramos entonces aquí un líder, que es Moshe, que se va a ver sacudido también por una serie de vivencias personales, como son el duelo por su hermana al principio de la parashá y el duelo por su hermano al final de la parashá.
Dos figuras que sin duda han acompañado al pueblo durante los 40 años y han tenido un rol, una función de liderazgo crucial, más allá de la figura de Moshe, y que ya también la Gemara y el Talmud los mencionan como los tres grandes líderes del pueblo, cada uno en su área y en su esfera, representando tal vez ejes de liderazgo diferente, ¿no? Moshe, que es el que imparte la justicia, es el que juzga, es el que lidera, es el que tiene la vara, digamos, de la ley. Aarón, que es conocido por su esmero, o sea, Aarón el sacerdote, que es conocido por su esmero en lograr la paz, en lograr la concordia. Un poco hay quien habla aquí de que Moshe es Midat Adin, de que Moshe es digamos, la vara de la justicia, mientras que Aarón representa un poco Midat Rahamim, la vara de la misericordia, ¿no? Mientras que Miriam, con su voz femenina tan especial, de alguna manera nos habla de un liderazgo diferente, muy vinculado con lo emocional. La vemos actuar en 2 o 3 episodios fundamentales. Uno de ellos, que ya hemos mencionado en algún momento, es el canto de las mujeres después del cruce del mar. En esta parashá, cuando muere Miriam, aparece un elemento importantísimo, y es que el pueblo que está en el desierto se queda sin agua. Como la protesta por la falta de agua aparece de manera inmediata después de la muerte de Miriam, gran parte de los intérpretes, incluido también Rashi, encuentran una relación entre el agua y Miriam, y de ahí los midrashim, las interpretaciones que hablan de Mayan Miriam, el manantial de Miriam, como que había un manantial que acompañaba al pueblo en su travesía por el desierto, y ese manantial existía aparentemente gracias a la acción de Miriam. En el momento que Miriam muere, aparecen las quejas por la falta de agua, y con las quejas por la falta de agua aparece la reacción de Dios, que le dice a Moshe, otra vez en este episodio tan conocido por todos nosotros, que tome su vara y que con ella, y que reúna al pueblo, y que con ella se dirija hacia la roca, y cito el versículo que dice: y juntarás a la congregación, tú y tu hermano Aarón, y le hablarás a la roca delante de sus ojos, y la roca dará el agua para el pueblo, y con eso darás de beber a los miembros de la congregación. Y continúa el versículo diciendo que Moshe tomó la vara y hizo lo que Dios le había ordenado. Reunió Moshe y Aarón al pueblo y les dijo: ¿acaso de esta roca voy a sacaros agua? Y levantó Moshe su mano y golpeó en la roca. Y aquí vale la pena detenernos un momento, porque aparecen en este episodio 2 o 3 temas que parecen ser fundamentales. Moshe es castigado después de este episodio, y la pregunta es: ¿por qué Moshe es castigado? ¿Por qué golpeó a la roca? ¿Por qué flaqueó en su fe? O sea, ¿cuál es exactamente la transgresión o el pecado tan grave que un líder tan importante como Moshe es castigado? Y podemos otra vez buscar muchas líneas de interpretación. La primera y más sencilla es la desobediencia. Dios le dice a Moshe que hable a la roca, y Moshe, en lugar de hablarle a la roca, la golpea. Ese es un tema. El segundo tema parecería tener que ver, y tal vez el más importante, con la pregunta retórica que Moshe plantea: ¿acaso de esta roca voy a sacaros agua? Desafiando de alguna manera, o poniendo en tela de juicio las palabras que previamente le había dicho Dios. Y parecería entonces que la transgresión fundamental de Moshe no tiene que ver
con que golpeó en lugar de hablar, como algunos o muchos intérpretes así lo plantean, sino como lo plantean aquellos que hablan de la falta de fe, por un lado, y de la falta de fe en público. Hay una diferencia cuando yo no creo en algo y tengo mis dudas, digamos, existenciales, o me cuestiono la existencia de Dios, o me pregunto cosas, y aquello que yo comunico en voz alta. Ahora, Moshe no es cualquier individuo, Moshe es el jefe del pueblo. Y aquí una cosa muy interesante, y es cuál es el rol o la función del jefe del pueblo en este sentido. ¿En qué medida tiene el derecho de comunicar sus temores o su falta de fe o su cinismo, o como lo querramos denominar, en público? ¿Sí? Cuando después de este episodio dice claramente Dios, y dijo Dios a Moshe y a Aarón, como no habéis creído en mí para santificar mi nombre delante del pueblo de Israel, no voy a haceros entrar a la tierra. O sea, el problema no está en si creéis o no en mí, sino que este descrédito lo habéis manifestado públicamente delante del pueblo al que estáis conduciendo, introduciendo así un elemento tal vez de temor o de incredulidad también en el pueblo. Creo que este pasaje es interesante de ser tenido en cuenta, porque si dos figuras tan importantes como son Aarón y Moshe pueden cometer errores y ser por ellos juzgados o castigados, creo que nosotros como líderes bastante más modestos tenemos que tener presente esta historia para entender que todos, absolutamente todos, podemos cometer errores. La parashá en ese sentido yo diría es un excelente manual de liderazgo para que aquellos que se creen en algún momento omnipotentes y desafían incluso el liderazgo divino, entiendan que las cosas no son exactamente así. Uh-huh. No sé si esta idea queda más o menos clara, Jorge. Sí, yo creo que sí. Está claro que estos 40 años no pasaron en vano para Moisés y que han mellado también su liderazgo, y se ve muy bien en esta parashá. Muchas gracias, Ethel, por habernos acompañado en el camino de hoy. No, por favor, gracias a vosotros. והכביש אינו נגמר, זו הדרך למחר, באופק נוגע